Imaginen esto. Un joven, Kenny Lainez, último año de prepa. Está en una carretera en Florida. Es julio de 2025. Saca su teléfono y graba. Es una detención de tráfico, algo que debería ser, pues, rutinario. Pero el video da un giro, que te hiela la sangre. Kenny es ciudadano estadounidense, un estudiante, pero el oficial no ve eso. En el video se oye una frase que rompe todo. Aquí no tienes derechos, eres un amigo, hermano. Y poco después otro oficial, con una calma terrible, añade, están empezando a resistirse más. Vamos a terminar disparándoles a algunos. Esa reacción, ese despojo inmediato de su humanidad solo por el color de su piel, no es un error. Es el eco de una historia que Estados Unidos ha preferido no contar. En los años 30, la repatriación mexicana desplazó a casi 2 millones de personas, muchos ciudadanos de Estados Unidos. Luego, en los 50, la Operación Wetback expulsó a otro millón con tácticas militares. Lo que perturba ahora es ver cómo esta lógica de exclusión pues se ha profesionalizado. Entre 2010 y 2016 hubo más de 14,000 denuncias por abuso contra ICE. ¿Se investigaron? ¿Cuántas? 570. Y en 2014, 1 de cada 4 niños bajo custodia dijo haber sufrido abusos. Si juntas esas cifras con la retórica de hoy, la que habla de malos genes, te preguntas si esto es solo una crisis política o si es algo mucho más oscuro. La pregunta que flota es, ¿en qué punto las violaciones sistemáticas de derechos humanos dejan de ser política migratoria y se convierten en los precursores de un genocidio silencioso? Esa frase del oficial, «aquí no tienes derechos», es lo que más me impacta. Más allá de la brutalidad, es esa declaración tan absoluta. Me pregunto, ¿qué tan cierto es eso en un marco legal más amplio? ¿Realmente se pueden anular los derechos de una persona así? Es una pregunta clave, porque toca el centro de todo este análisis. Obviamente, en el sistema legal de Estados Unidos, un oficial no puede borrar los derechos de un ciudadano. Pero el video de Lainez expone una mentalidad que sí tiene consecuencias legales, masivas, cuando se aplica a gran escala, sobre todo contra no ciudadanos. Cuando hablamos de deportaciones masivas, como las que se plantean, la conversación sube a otro nivel. El derecho internacional tiene un término muy específico para esto. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero al Estatuto de Roma, el documento que creó la Corte Penal Internacional. Su artículo 7 es muy claro. La deportación o traslado forzoso de población, cuando es parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, se clasifica como un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad. No es una falta administrativa, no es solo una política dura. Es una de las ofensas más graves que existen. Entiendo, pero aquí siempre surge la misma objeción. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. No reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿no queda todo en una declaración teórica? ¿No lo convierte en un punto muerto? Es la objeción más común, y es válida hasta cierto punto. Pero el derecho internacional tiene mecanismos para estas situaciones. Hay un principio llamado jurisdicción universal. Jurisdicción universal. Sí, la idea es que ciertos crímenes son tan atroces, genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, que ofenden a toda la humanidad. Por lo tanto, cualquier nación puede juzgar a los responsables, sin importar su nacionalidad o dónde cometieron el crimen. A ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que un oficial de inmigración que participa en una deportación masiva podría, no sé, irse de vacaciones a España o Alemania y ser arrestado allá por esto? En teoría sí. Más de 15 países, incluyendo muchos en Europa, aplican esta jurisdicción de forma bastante robusta. No es algo que suceda todos los días, claro, pero el marco legal existe. La impunidad no está garantizada solo por no firmar un tratado. El punto no es tanto la probabilidad de que arresten a un agente individual, sino establecer que estos actos no ocurren en un vacío legal. Tienen un nombre y una clasificación muy graves a nivel global. De acuerdo, el marco para la deportación es claro. Pero en los análisis, la conversación se pone más oscura cuando se habla de la intención. Se menciona el término limpieza étnica. Sí, y es un término deliberadamente controversial. Surgió con fuerza durante la guerra de Bosnia. El análisis que hace, por ejemplo, el jurista Dr. Gregory Stanton, es que limpieza étnica es en realidad un eufemismo. Un eufemismo.
una forma más suave de describir algo que a menudo es indistinguible de un genocidio en sus actos. Se usa para evitar la palabra genocidio y la obligación de intervenir que esa palabra conlleva. ¿Y cuál es la diferencia legal estricta entre una y otra? La diferencia fundamental es la intención, la mens rea. Para que sea genocidio, se debe probar la intención de destruir, ya sea total o parcialmente, a un grupo. La limpieza étnica, en cambio, tiene la intención de remover a un grupo de un territorio. El problema, claro, es que los métodos para remover... Son los mismos. Infundir terror, violencia, despojo, asesinato. Son a menudo idénticos a los métodos para destruir. Y aquí es donde entra la retórica política. Exactamente. La retórica que describe a los inmigrantes como animales, invasores o que están envenenando la sangre de nuestro país. No es solo una opinión desagradable. Se analiza como un ejemplo clásico de lo que se conoce como discurso de perpetrador. Es un lenguaje de deshumanización. ¿Se ha visto antes? Se ha visto en Ruanda antes del genocidio, en la Alemania nazi, en la ex Yugoslavia. El objetivo es reclasificar a un grupo de personas como una amenaza, una plaga que debe ser eliminada. Y esto, por cierto, es una violación directa del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Queda claro el marco legal. Pero la violencia no es solo retórica o física. Había un testimonio que de verdad me costó trabajo procesar. El de una mujer, Elena, en un centro de detención en Georgia. Lo que revela parece sacado de un libro de historia del siglo XX. ¿Te refieres a las esterilizaciones forzadas? Exacto. La idea de que una mujer busca asilo y termina sometida a procedimientos ginecológicos que no pidió y que la dejan sin la capacidad de tener hijos es aterrador. Me hace pensar en la palabra eugenesia, algo que uno asocia con épocas pasadas. Y es que no es una anomalía, sino la repetición de un patrón histórico muy documentado en Estados Unidos. El caso que mencionas, del centro de detención del condado de Irwin, expuesto por la enfermera Dawn Booten, tiene ecos directos de momentos muy oscuros. Por ejemplo, se le conecta con un caso judicial de 1927, Buck contra Bell. ¿Qué fue ese caso? Suena a algo muy lejano. Lejano en el tiempo, pero no en la lógica. Ese fallo de la Corte Suprema básicamente le dio luz verde al gobierno para esterilizar a la fuerza a personas que consideraba no aptas. Increíble. Abrió la puerta a decenas de miles de esterilizaciones, muchas contra mujeres pobres, minorías raciales e inmigrantes. Luego, en los 70, casos como Ralph v. Weinberger y Madrigal v. Culligan expusieron cómo mujeres negras y mexicoamericanas eran esterilizadas sin un consentimiento informado real. Lo que se documentó en Irwin. Es la misma lógica, pero aplicada en el contexto de la detención migratoria. Los testimonios son devastadores. Recuerdo el de una mujer de Jamaica de 49 años, a la que llaman W. Fue el médico del centro, el doctor Mahendra Amin, por un sangrado abundante. Sin su consentimiento claro, le pusieron una inyección de Depo-Provera. Luego le dijeron que tenía un tumor, la operaron y la deportaron. Fue hasta después, al ver a otros médicos, que descubrió la verdad. Le habían extirpado las trompas de falopio. O el caso de Pi, una mujer de Camerún. Entró para un procedimiento menor y cuando despertó de la anestesia, el personal le informó que ya no podría concebir. Le habían extirpado una trompa de falopio. El patrón es consistente: confusión, falta de información y un resultado irreversible. Y uno de los detalles más indignantes es la barrera del idioma. O sea, ¿cómo puedes dar un consentimiento informado si no entiendes lo que te están diciendo? No puedes, y esa es una de las violaciones más sistemáticas que se encontraron. No había intérpretes médicos calificados. A menudo usaban a otras detenidas que hablaban algo de inglés para que tradujeran procedimientos médicos complejos. Imagina la situación. Además, se documentó un patrón de represalias. Las mujeres que se quejaban enfrentaban castigos como el confinamiento solitario o que aceleraran su deportación. Entonces, esto va mucho más allá de una simple negligencia médica. Totalmente. Aquí es donde el derecho internacional es de nuevo muy específico. Estos actos, el engaño, la coerción, la falta de intérpretes, el castigo, no son mala praxis. Caen directamente en la categoría de tortura o como mínimo de trato cruel, inhumano y degradante. Es una violación fundamental de la autonomía corporal. Y todo ocurriendo dentro de un sistema que parece diseñado para la opacidad. Diseñado para que nadie de afuera pueda ver lo que está pasando.
Frente a todo esto, la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué un sistema permitiría este nivel de crueldad? Y la respuesta que se presenta en todo este análisis es sorprendentemente cínica. Es un negocio. Has llegado al corazón del complejo industrial de la inmigración. Es un término que describe esta red donde los intereses del gobierno y los de las empresas privadas se entrelazan. El objetivo ya no es solo aplicar la ley, sino explotar el enorme potencial de lucro que hay en detener y deportar gente. He visto gráficos que muestran cómo, cada vez que un político promete deportaciones masivas o mano dura, las acciones de ciertas empresas se disparan. Así es. Corporaciones como CoreCivic y Geo Group son los gigantes de este sector. Son empresas de prisiones privadas que cotizan en bolsa. Sus ganancias combinadas de contratos con ICE superan los $4,000 millones anuales. ¿4,000 millones? Y lo más revelador es que más del 70% de todas las personas detenidas por ICE no están en instalaciones del gobierno, sino en estas cárceles privadas. Y claro, si tu negocio es una cárcel, tu modelo depende de mantener las camas llenas. Exactamente. Y aquí es donde la política se vuelve perversa. Hubo un momento, a partir de una ley del 2010, en que el Congreso llegó a exigirle a ICE que mantuviera un promedio diario de 33,400 inmigrantes detenidos. Espera, ¿una cuota? ¿Como en ventas? Precisamente, una cuota de camas. No era un límite máximo, era un mínimo. Es increíble. Imagina que un hospital tuviera un contrato que lo obligara a mantener el 90% de sus camas llenas todo el tiempo. El incentivo ya no es dar de alta a los pacientes sanos. Es encontrar razones para mantenerlos ahí. Es la misma lógica, pero aplicada a seres humanos. Crea un incentivo financiero para detener a más gente y mantenerla detenida por más tiempo. Entonces, cuando un político usa un lenguaje deshumanizante, llamando a los inmigrantes criminales, No es solo un discurso de odio. Desde esta perspectiva, es una estrategia de marketing. Primero, alimentas el miedo en la población, para generar apoyo político a favor de políticas más punitivas. y segundo, esas políticas garantizan un flujo constante de personas para llenar las camas de los centros privados. Y tercero, eso asegura los beneficios para los accionistas. En este sistema, la deshumanización del inmigrante no es un subproducto lamentable, es un requisito para la rentabilidad. La persona deja de ser una persona y se convierte en una cifra, en un ingreso por cama. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. El discurso de odio genera políticas de detención, y las políticas de detención generan ganancias que, a su vez, se usan para cabildear por políticas aún más duras. Y es un sistema muy eficaz. La narrativa pública se enfoca en la seguridad fronteriza, un concepto que todos apoyan en abstracto. Pero bajo esa bandera se construye toda una industria que se beneficia directamente del sufrimiento humano. Es la monetización de la persecución. Hemos recorrido un largo camino. Empezamos con un video en una carretera de Florida, con un joven al que le dicen que no tiene derechos. Y vimos cómo esa idea, llevada al extremo, se conecta con los crímenes más graves del derecho internacional. Vimos que no es una idea abstracta, sino que se manifiesta en actos de una violencia íntima y terrible, como las esterilizaciones, que son un eco de la eugenesia. Y finalmente, hemos desentrañado el motor económico que impulsa todo esto. La forma en que el discurso de odio se traduce directamente en miles de millones de dólares para una industria que depende del miedo. Al final, la conclusión que se desprende de este análisis es que no estamos hablando de incidentes aislados. Se trata de un sistema interconectado de retórica, política y finanzas. El marco legal existe para nombrar la atrocidad. La evidencia médica demuestra la violación del cuerpo y los informes financieros revelan el incentivo económico. Un sistema que funciona deshumanizando a un grupo para obtener un beneficio político y financiero. La historia nos juzgará por nuestra capacidad para reconocerlo y actuar en consecuencia.